Pues ayer dormí aquí en Taza, que queda a 2 horas de Fez, en este hotel Café de la Gare, aquí justo al lado de la estación de tren, y ahí comí un centro comercial, el hotel súper barato, sobre 20 euros, pero creo que me timó el recepcionista, porque vi en el cartel, un cartel allí pegado en el mostrador, y ponía 15 euros. Y le digo yo, pero no vale 15 euros la habitación. No, eso está ocupado. Y me cobró 20 eurazos. Yo creo que me tangó un poco. Pues allá vamos hacia Fez y espero llegar en 2 horas y media, creo yo. Y este pueblo tenía algo especial, pues estaba lleno de burritos. Vamos a contarlos. Este es el primero, a la derecha, cargando mercancía. Delante había 2 más, allí parados, 3 burros llevamos. Allí detrás del coche había 2 más, 5 burritos. El de la bici no cuenta. Aquí otro más, 6 burritos. A la izquierda otro burrito, 7 llevamos. Y va a aparecer otro burrito más, 8 burros en el mismo pueblo. Y estos niños no estaban haciendo nada, estaban descansando, mirando los trenes. La cantidad de burritos que había en ese pueblo, me encantó. Bueno, pues al fin llegué a Fez. Son 120 kilómetros y me llevó algo más de 2 horas y media llegar hasta aquí. Y hace una temperatura súper buena, por fin llegó el calor. A 19 grados estamos aquí. No sé qué querían. Bueno, me dirijo al hostel mejor valorado de la Medina de Fez, con más de 1000 reseñas. Vamos a ver cómo está. Tenemos que entrar por esta puerta enorme. Creo que es por aquí arriba, pero no la encuentro. Cuando descubro un riad nuevo es como si encontrase un museo antiguo, pues me causa mucha sorpresa ver tantos detalles originales en las paredes y todos hechos a mano durante mucho tiempo, ya que puedes ver diferentes elementos construidos con mucha paciencia en su estructura tan compleja, que dan un toque distintivo a cada riad. Al día siguiente ya me iba del riad, pero antes había que tomar el desayuno que estaba incluido con el alojamiento ya pagado. Este riad, a pesar de tener muchas reseñas, lo encontré muy apagado, ya que había poca gente y cada uno iba a lo suyo sin apenas hablar con nadie. Era un hostel demasiado tranquilo para mi gusto. Llegando al parking donde dejé la moto ayer con un vigilante, ya que dicen que aquí es mejor dejarlas con una persona que se queda despierta toda la noche. Y vamos a ver qué tal. Y está todo bien, no falta nada.
Bueno, me voy de Fez hacia Chauen o Chefchaouen, la ciudad azul. Ya estuve antes en el último viaje, pero hay que repetir porque es la vuelta del viaje. No queda otra opción que pasar por allí. Opinión sobre el hostel este que estuve durmiendo anoche, no me gustó mucho porque era demasiado frío en cuanto a la gente, muy distanciados unos de otros. Por ejemplo, desayunando, aparte que no había mucha gente tampoco, éramos desayunando como 4 o 5. No había un ambiente de hostel, que se reúnen todos a contar sus aventuras. Y eso que tenía 1000 valoraciones en Booking. A veces las valoraciones son relativas, no importan mucho. Después fui a tomar a la noche un té a una terraza. Había alguna gente viendo el partido de fútbol del Madrid. Aquí son muy forofos del Madrid, son una pasada. La gente le encanta el fútbol y son gritones, tío. Se ponen a gritar no puedes. Cuando están viendo un partido, sobre todo de la selección de Marruecos, lo vi el otro día con ellos, no pude verlo porque me tuve que ir del bar debido a los gritos continuos. El volumen era demasiado alto de la tele, era una discoteca, parecía eso. Les encanta el fútbol. Aquí es una pasión debe ser más que en Argentina. Me puse a tomar el té, estaba tranquilamente, el ambiente estaba más o menos ayer tranquilo. También del fútbol, pero no gritaba mucho. Pues a los 5 minutos me siento una persona al lado, justo en la mesa al lado, hablando por el móvil, pero también gritando sin parar y fumando sin parar. Me tuve que ir de allí, macho, no me dejó tomar el té tranquilo. No sé por qué me hizo luces este tío. Qué raro. Habrá un control de policía. Puede ser. Será eso.